contundente. Nosotros hace un tiempo demostrábamos la fuerte discriminación en el número de patrulleros que tiene la ciudad. Hoy quedó muy claro y con contundencia la fuerte debilitamiento que tiene la Fiscalía Regional Segunda, que a pesar de tener la enorme cantidad de hechos, tiene un cuarto en proporción del personal de otros lugares, como Mendoza, Córdoba. De lo que expuso la fiscal Iribarren, está en juego el esclarecimiento de los hechos y sobre todo la prevención de los nuevos hechos. Y bueno, es lo que venimos padeciendo lamentablemente, un permanente comentario sobre lo que sucede en Rosario, una total incompatibilidad entre ese comentario y las medidas que se toman para prevenir esos hechos en la ciudad. Uno encuentra números de diferencia muy grandes, por ejemplo, con el departamento de la capital, no solo con la provincia. ¿Eso se explica en la falta de recursos, en la falta de patrullaje? ¿Dónde se puede explicar? Vos en la Intendencia y en el trabajo que vos también tenés con Jatón, con quien hablás. Bueno, primero la composición, porque como ustedes vieron, los hechos en la ciudad capital están mucho más ligados a conflictos interpersonales, más parecido a lo que sucedía acá hace unos años. Hoy el 80% de los hechos suceden por enfrentamientos entre bandas, con lo cual la prevención tendría que tener una lógica mucho más efectiva. ¿Se entiende? Porque la causa es mucho más directa, por lo tanto más prevenible. Lo otro que queda ratificado es el enorme porcentaje de hechos que suceden desde las cárceles. Bueno, esas son las cosas que nosotros no tenemos por qué seguir soportando, porque es lo que cotidianamente afecta la vida de nuestra gente y tiene que ver con decisiones y sobre todo con recursos. Y creo que eso es lo que ha quedado muy explícito en la exposición de la fiscal. La fiscal mencionaba que hubo apenas 5 condenas por lavado de activos. Poco suena, ¿no es cierto? Muy poco, pero bueno, también es cierto que la criminalidad compleja en el orden provincial es una construcción nueva. Y ahora también incluso hemos tomado nosotros una agencia a nivel local, porque la verdad que el lavado de activos siempre tuvo mucho que ver con el orden federal. Entonces, hay que tener en cuenta también que estas causas se agregan. Si esto se complementa, el crecimiento de lo provincial, el aporte que podemos hacer en el municipio con las unidades que a nivel nacional, Procelac, UIF, AFIP, impulsen sobre el lavado de dinero, claramente el número va a ser mayor. Pero tengamos siempre en cuenta que todas las herramientas que tienen que ver con la circulación de dinero en la Argentina, la bancaria, la financiera, la impositiva, están en manos nacionales. En contexto de robo, la fiscal mencionaba que apenas los hechos llegan al 5%, los conflictos interpersonales alrededor del 10%, y el 70% ya tienen que ver con el crimen narco. Es que es clarísimo, cuando yo digo en 34 manzanas tenemos el 80% del problema, ahí lo ves. Entonces, la prevención, cuando uno tiene un conocimiento tan fino de los nombres de las personas, porque vieron los mapas, los árboles del enfrentamiento entre familias y el impacto de eso en el territorio, debiera ser mucho más efectiva si tuviéramos los recursos en la fuerza que ejerce la prevención. La fiscal volvió a hablar de que muchas de las investigaciones terminan en las cárceles, de donde comienzan estos hechos. Ahí comienzan los hechos. ¿Y cómo ves vos que se vuelva a hacer acciones judiciales sobre gente que ya está presa y parece que cambian las figuritas en la calle? Bueno, porque no hay control alguno de lo que sucede en la cárcel. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Si la cárcel es un home office del delito, le estamos dando un lugar que facilita el armado de los crímenes desde allí. Si no hay aislamiento, si en los pabellones no hay control, si no tenemos asignada una política de escucha de lo que se manda y origina de la cárcel. Nos está pasando con las amenazas, nos está pasando con las extorsiones, siempre terminamos en lo mismo. Entonces creo que en eso también hay un trabajo mucho más contundente que puede hacer los servicios penitenciarios, federal y provincial, para evitar esa libertad a la hora de organizar el crimen. Rubén Giustiniani, bueno, en lo que fue la presentación del informe de la Fiscalía de la Unidad Regional 2, bueno, una valoración de lo que fue, una valoración política de lo que fue esta presentación y de las deficiencias y de los aciertos de esta gestión. Sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de la Fiscalía y muchísimas necesidades y demandas. Evidentemente que necesita más presupuesto, se necesitan más fiscales, se necesitan más asistentes, se necesita más personal de planta permanente. Evidentemente que la respuesta de todo a la situación que vive la ciudad de Rosario y la región es absolutamente insuficiente
en función de que los delitos crecen, las muertes crecen, la sangre cada día es peor en la ciudad de Rosario, y vemos con respecto al 2012 que la planta de personal ha disminuido. Eso es absolutamente inaceptable. La fiscal mencionaba algunas zonas calientes de la ciudad, algunos barrios en particular, y también mencionaba que las directivas vienen precisamente de los capos narcos, vienen desde las unidades penitenciarias. Sí, hemos insistido permanentemente de la legislatura provincial con que se cumpla la ley. No se pueden tener celulares en las cárceles. Esto está absolutamente prohibido por una ley nacional de hace muchos años, a lo cual la provincia de Santa Fe adhirió. Por lo tanto, nos parece fundamental exigirle al gobierno provincial, desde ese punto de vista, que se corte ese circuito donde se maneja el delito, se maneja la calle desde las cárceles. ¿Qué valoración hace sobre que apenas hay 5 condenas por lavado de activos y decomiso de inmuebles? Insuficiente en primera medida, suena. No, en este sentido también tiene que haber una acción mucho más firme de la justicia federal. Y la coordinación de la justicia provincial, de DMPA, con los fiscales federales y los jueces federales también debe ser fundamental, porque ahí es donde tiene que entrar el papel de la justicia federal y de los fiscales federales con mucho más trabajo y mucha más energía.